Estás escuchando Mesilá, el devocional semanal donde buscamos prepararte el camino y profundizar tu relación con Dios. Soy tu anfitrión, Luigi González, y te quiero dar la bienvenida. Espero que disfrutes el episodio de esta semana. Este mes hemos estado hablando de momentos trascendentales en la vida de Pedro el pescador. Hemos visto cómo su maestro le enseñó humildad a través del lavado de los pies y cómo lo preparó para la vida que le esperaba a través de la transfiguración. Hoy estoy emocionado porque nos toca una de las historias más famosas de este personaje. Uno de los momentos que más se conoce de Pedro. El día que el pescador caminó sobre agua. Y para que estemos todos en contexto, déjame leerte la historia completa, que tú puedes encontrar en Mateo 14, del 22 al 33. Dice así: Jesús anda sobre el mar. Enseguida hizo que los discípulos subieran a la barca y fueran delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la multitud, subió al monte a solas para orar, y al anochecer estaba ahí solo. Pero la barca estaba ya a muchos estadios de tierra y era azotada por las olas, porque el viento era contrario. Y a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron y decían: ¡es un fantasma! Y de miedo se pusieron a gritar. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Respondiéndole Pedro dijo: Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo, y empezando a hundirse gritó diciendo: Señor, sálvame. Y al instante Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Entonces los que estaban en la barca le adoraron diciendo: en verdad eres Hijo de Dios. Es una historia muy interesante. Y para que te hagas una idea de cuándo y dónde pasa esto, los discípulos ya habían avanzado varios kilómetros de la orilla y es alrededor de las 3 de la mañana que Jesús se acerca. Entiendes también por qué pensaron que es un fantasma. Pero lo que nos llama la atención en esta historia, como en las dos anteriores, es Pedro. Porque todo va avanzando muy bonito en cada una de estas historias hasta que Pedro habla, hasta que por impulsivo se mete. Y esta historia hubiera podido ser tan bonita acerca de confiar en Jesús en medio de la tormenta, pero para variar, Pedro se mete. En otros evangelios ni siquiera mencionan su pequeño experimento acuático, pero está en la Biblia. Y hay algo muy importante que podemos aprender de su interacción con Jesús en este momento. Así que empecemos preguntando: ¿por qué? ¿Por qué Pedro intenta caminar sobre el agua? Si tú recuerdas, en otros episodios hemos hablado de que Pedro está en búsqueda de ser el discípulo principal. Y él entiende uno de los requerimientos más importantes, que no es suficiente enseñar lo que el maestro enseña, él tiene que hacer lo que el maestro hace. Y aquí Pedro nos ayuda a entender uno de los aspectos del ministerio de Jesús más sorprendentes. Y es esto, que Jesús no era el único que podía hacer milagros. ¿Qué? ¿Cómo va a ser? Espera. Cuando las personas miraban a Jesús, ellos se asombraban de todo lo sobrenatural que él podía hacer. Para ellos, eso estaba bien, que admiraran a Jesús de lejos. Pero él tenía otros planes para los discípulos. Jesús no solo hacía, él ponía a los discípulos a hacer. Jesús los ponía a orar por otros,
a sanar a los enfermos. Y en este momento, justo antes de cruzar el mar, Jesús los acaba de poner a repartir alimentos de forma sobrenatural. El mensaje de Jesús para ellos era claro. Todo lo que yo hago, ustedes van a hacer. Esto no era porque estos discípulos fueran de alguna forma especial, sino por el poder de Dios manifestado en la fe y obediencia de las personas que seguían a Jesús. Recuerda que Jesús no vino solo a sacrificarse por nosotros, sino a mostrarnos cómo vivir en comunión con el Padre y cómo hacer su voluntad. Entonces, cuando Jesús camina sobre el agua, los discípulos debían haber entendido el mismo mensaje que les ha repetido una y otra vez. Y mientras todos se asombran y no saben qué hacer, Pedro entendió el punto. Si hemos podido sanar enfermos cuando nos has enviado, si hemos podido multiplicar alimentos cuando nos lo has encargado, si hemos podido hacer cosas sorprendentes cuando tú nos lo dices, entonces solo queda una opción. Señor, dice Pedro, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Ahora, ¿por qué Pedro lo pide en forma de instrucción y no simplemente se lanza? Bueno, porque Pedro entiende bajo la autoridad de quién ha estado haciendo todas esas cosas. No es una cuestión de miedo, en el cual necesitara que Jesús lo afirmara, sino de entender que es por el poder de Dios que se hace esto. Y en ese momento Jesús responde afirmando una palabra tan poderosa: ven. Y tienes que entender que en esa palabra venía la gracia para caminar sobre el agua. Antes de escuchar eso, antes de escuchar esa instrucción, Pedro no podía caminar sobre el agua. Porque cada vez que Dios nos envía a hacer algo, nos da la gracia para obedecerlo, la capacidad para hacerlo. Pedro entonces, al escuchar esta instrucción, para el asombro de todos, empieza a caminar sobre el agua. Este no es el Hijo de Dios, el Mesías prometido. Este es un pescador cualquiera, caminando sobre el agua, haciendo lo que su maestro hacía, enseñándole a todos que es el poder de Dios en Pedro y en Jesús, el responsable por estos milagros. Pero luego algo ocurre. Pedro mira la tormenta fuerte y se llena de temor. Entonces empieza a hundirse y pide auxilio. Jesús lo ayuda y se lamenta de la falta de fe de Pedro. Y ahora hay un poco de confusión en esta parte que me encantaría aclarar. Pedro no está dudando de Jesús. Su maestro no se está hundiendo en ningún momento. Cuando Pedro empieza a hundirse, pide ayuda, probando que su duda no se encontraba en que si Jesús podía hacer esto. Pero al mismo tiempo, Pedro tampoco dudaba de sí mismo. No era una cuestión de autoestima o de confianza en ti mismo, motivacional te faltó pasión, te faltó fe. No. Pedro empezó a hundirse porque él dudaba de lo que Dios podía hacer en él. Este debía ser un momento impresionante. Pedro ya está caminando sobre el agua. Sus ojos están viendo un milagro y sus pies están sintiendo el poder de Dios en él. Pero luego mira al costado y a la gran tormenta que los rodea. Entonces Pedro es convencido de que esa tormenta, esa circunstancia natural, es más poderosa de lo que Dios está haciendo en él. Pedro empieza a hundirse, no porque dude de Jesús ni porque duda de sí mismo, sino porque se convence de que esta tormenta es más grande que Dios. Yo no soy como Jesús, a mí no me va a usar igual. Dios no me ayudará porque no soy la persona más buena. Mi situación realmente es demasiado complicada como para que Dios lo arregle. Y ahora entiendes el regaño de Jesús diciendo: hombre de poca fe.
¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudaste del poder y la bondad de Dios en tu vida? Y déjame hacer aquí un paréntesis, solo por un momento. ¿Hombre de poca fe? ¿Es en serio, Jesús? ¿Qué hay de los otros discípulos que ni se acercan, que ni intentaron? Pedro todavía caminó sobre el agua, mientras los otros se quedaron ahí sin hacer nada. Y esto podría llevar a muchos a pensar que lo mejor es ni siquiera intentarlo. ¿Para qué te vas a arriesgar si ya sabes que tienes poca fe? Si lo más seguro es que fracases. Bueno, porque nuestro orgullo no puede ser lo más importante en nuestras vidas. Fuimos hechos para intentar, fracasar y triunfar, porque así aprendemos. Y sabes, yo imagino que la mayoría de los discípulos salieron de eso recordando el fracaso de Pedro. Era un grupo de hombres, ¿cuántas veces no le habrán molestado con hombre de poca fe? Pero el que fue hecho el líder de la iglesia fue el único que caminó sobre el agua. Sí, se hundió. Y sí, Jesús lo regañó, pero fue a través de eso que la expectativa y el llamado en la vida de Pedro se cumplió. Porque él aprendió dos cosas extremadamente importantes que los otros no aprendieron. Primero, que Pedro podía hacer lo que Jesús hacía por el poder de Dios, que era posible para él porque dependía del Padre. Segundo, y tal vez más importante, que no había problema si él fracasaba, porque Jesús lo rescataba y le enseñaba cómo mejorar. ¿Sabes por qué después Pedro pudo ser tan buen líder? ¿Cómo pudo predicar y que miles se convirtieran? ¿Cómo pudo sanar personas sin siquiera tocarlos? Él podía hacerlo por estos momentos. Porque aquí aprendió que su fe, aunque poca, sí tenía un efecto. ¿Qué pasaría entonces si creciera su fe? ¿Qué llegaría a ser Dios con él? Bueno, levantaría a la familia de la cual tú y yo somos parte y que hemos sido llamados a hacer lo mismo. Deseo que tengas la valentía para caminar sobre las aguas a las cuales Dios te guía y que tu camino se mantenga siempre despejado. Gracias por escuchar. Si este episodio fue de bendición para ti, puedes ayudarnos a crecer al compartir el devocional en redes y enviándolo a las personas que sientes que necesitan escucharlo. Gracias por ser parte de Mesilá.